Ok, muy buenas noches chicos. Voy a grabar nuevamente lo que es la clase o la sesión síncrona de la clase de ayer. Les pido una disculpa por los errores técnicos, pero pues vamos a iniciar con lo que es la estructura de la plataforma. Vamos a ver qué es lo que vamos a manejar en esta semana. Iniciamos con la plataforma. Ahí está. Tenemos la semana número 3, week number 3, del 29 de mayo al 4 de junio, The World in English Nationalities, Verbs and Grammar Rules. Ok, vamos a quitar esto de aquí. Muy bien. Bienvenidos a la semana número 3. El objetivo de la semana es que el estudiante conozca los nombres de algunos países del mundo y las nacionalidades en inglés, al igual que sus reglas gramaticales para formar las nacionalidades. Esta semana está compuesta por la sesión síncrona y por lo que es el trabajo de lo que es la actividad que tenemos para el día de hoy y el foro que ahorita les voy a comentar cómo se va a resolver. Ahí la frase, el mundo es un libro, aquellos que no viajan leen solo una página, ¿sí? De Agustín de Hipona, que nos dice que debemos de viajar, debemos de conocer nuevas culturas, nuevas lenguas, idiomas, personas, ¿verdad? Hacer lo posible por tener un contacto con las personas que están más allá de nuestro país o más allá de nuestro entorno. Ok, entonces hay que reflexionar sobre ello. La sesión síncrona, obviamente tenemos ahí la que fue el día de ayer, pero pues tuvimos ahí unos detallitos técnicos. Ahorita como quiera voy a subirla nuevamente. Tenemos también lo que es el foro, la presentación de foro, presentation. Ahorita les voy a explicar cómo está, cómo va a estar resuelto el foro. Y lo que es the questionnaire week number 3, que ese se contesta en base a lo que vimos en la sesión síncrona o lo que vamos a ver en estos momentos. Les dejé ahí unos recursos que fue la presentación y les dejo también ahí una lista de nacionalidades de lo que son los países para que ustedes puedan contestar sus actividades. Vamos a ir entonces con lo que es la presentación. Permítanme un tantito. Ok, vamos a dejar de presentar y vamos a ver ahí lo que es la presentación. Permítanme un momento. Ahí está. Bien. Permítanme. Bien, tenemos ahí Universidad Ciudadana de Nuevo León, bachillerato primer tetramestre, tenemos el ciclo escolar, ¿sí? Tenemos lengua adicional al español, los fundamentos de inglés, que es lo que estamos viendo, presentación para la actividad número 2 de la semana número 3. En este caso, recordando el verbo to be, vamos a recordar que en afirmativo manejamos el is, el are y el am. Son los tres auxiliares que utilizamos con el verbo to be. Acuérdense que con el am siempre se va a utilizar el I. Con el are se va a utilizar el you, el we, el they y el you de como ustedes también. Y con el is se utiliza he, she and it, que son la tercera persona del singular. Ahorita lo vamos a ver. Tenemos ahí la forma negativa, que la estructura decía que era el pronombre, luego, o la persona a quien estamos hablando, luego el verbo to be, ya sea como se utilice, luego el not para hacerlo negativo y el complemento. For example, you are not happy. Luego tenemos la forma interrogativa. Acuérdense que con los interrogativos siempre, siempre, siempre dijimos o vamos a manejar la regla, como quien dice, como el regla de oro, es que el auxiliar siempre va a ir al principio. Cuando nosotros tengamos que hacer una pregunta, el auxiliar siempre va al principio y al final se pone question mark, que es lo que es el signo de interrogación. Tenemos ahí, por ejemplo, are you happy? ¿Sí?
¿Estás tú feliz? Eso es lo que significa. Bien, nationalities. La mayoría de las nacionalidades en inglés se forman añadiendo an o ian al final, ¿verdad? Lo que es el nombre del país. For example, dice ejemplos de nacionalidades regulares. México, Mexican. Canadá, Canadian, ¿verdad? Brasil, Brazilian. ¿Ok? Les dejé ahí una listita de lo que son los países y cómo se le dice a los habitantes de cada uno en inglés para que lo practiquen ahí, por favor. Algunas nacionalidades no siguen la regla general de añadir el an o el ian al nombre del país para formar la nacionalidad. Ejemplo, dice ahí, ejemplos de nacionalidades irregulares. Spain, Spanish. Rusia, Russian. Germany, que es Alemania, German. ¿Ok? Dice, escribe la nacionalidad de los siguientes personajes como el ejemplo. Dice, Carmen is from Cuba. She is Cuban. Ivan is from Russia. He is Russian. ¿Sí? Es he is, porque acuérdense que el is es el verbo to be de he. Fatima is from Pakistan. She is Pakistani. ¿Ok? Syria, Syrian. Turkey, Turkish. Guatemala, Guatemalan. Egypt, Egyptian. ¿Ok? Have or has. Bien, lo que es have y has es un verbo que significa tener. A veces se utiliza como auxiliar o a veces se utiliza como verbo. En este momento lo vamos a utilizar como verbo, que es el verbo tener. A diferencia del verbo to be, estos requieren de verbos auxiliares que son el do y el does. ¿Sí? Do you have a dog? ¿Tienes un perro? Yes, I have a dog. Sí, yo tengo un perro. No, I do not have a dog. No, yo no tengo un perro. Ahorita vamos a ver el uso del do y del does, ¿ok? Esos son auxiliares que tenemos manejando aquí. Y también vamos a ver lo que es estas palabritas que están subrayadas con amarillo, que están ahí marcadas, que es el a, significa un, que es el que vamos a ver a continuación. A o an significan exactamente lo mismo, son exactamente lo mismo, ambos significan uno. For example, a car, un carro. An elephant, un elefante. A job, un trabajo. Pero se usa an cuando tenemos un sonido vocálico, un sonido de vocal, ¿sí? Y a para todas las demás letras, para la B, la C, la D, la F, la G, la H, etc. Para el A, E, I, O, U utilizamos el an siempre. Por ejemplo, dice Xbox. Si se fijan, Xbox, a pesar de que empieza con X, ¿sí? El sonido vocálico, ¿sí? El que sale de la voz es X. Xbox. Entonces, nosotros decimos an Xbox, un Xbox. An apple, ¿sí? Una manzana. A cell phone, un teléfono celular. Si se fijan, el cell phone empieza con C, entonces por eso es A. Cuando lo vean con vocal, vamos a poner an, ¿sí? En español no puedes decir un perros o una niñas, ¿sí? En el inglés tampoco, obviamente. Lo correcto es decir I have a car. Yo tengo un carro. She has a house. Ella tiene una casa. They have an airplane. Ellos tienen un avión. ¿Sí? La forma incorrecta en este caso es I have a cars. Yo tengo un carros. She has a houses. Ella tiene un casas. They have an airplanes. Ellos tienen un aviones. Déjenme hago para acá. ¿Sí? Esto se debe a la parte de los plurales. El a y el an es incompatible con los plurales porque si lo vemos de raíz dijimos que an y a significa uno, un o una. ¿Cómo detectar que un sustantivo es contable? Dice a o an solo se usan en cosas contables. ¿Cómo lo vamos a detectar? Cuando tengas duda, piénsalo de esta manera. Las cosas contables podemos decir un carro, dos carros, tres carros, car.
¿sí? En cosas no contables, por ejemplo, money, que significa dinero, pues no podemos decir un dinero, dos dineros, tres dineros. Generalmente, si nosotros lo queremos hacer contable, pues utilizamos una moneda, un peso, ¿sí? $1, ¿sí? One peso, ¿sí? 2 pesos, etcétera. Entonces, en general, el dinero completamente no se puede contar. Es como les comentaba, los carros, one car, two car, three cars, ¿sí? Podemos contar los coches, ¿sí? Pero si yo te digo, cuenta el tráfico de la ciudad, pues ahí sí sería imposible, ¿verdad? Poco detectable, es no contable, aparte de que la palabra es traffic, ¿ok? A traffic. Ese sería en plural. Luego tenemos ahí example. Aquí les dejo unos para que ustedes practiquen. For example, coat, pues como empieza con C, es a coat, un abrigo. Book, un libro, ¿verdad? A book. Luego, por ejemplo, con orange tenemos una naranja. Entonces sería an orange. An, porque empieza con vocal. ¿Qué otras más hay aquí con vocal? Eraser. Si se fijan, ahí está en la 8. An eraser, un borrador. Y aquí vienen otros ejemplos: an octopus, an elephant, a person, a jacket, a bottle of water. ¿Ok? Octopus significa pulpo. Elephant, elefante. Person, una persona. ¿Sí? Lo que es el plural de persona, pues no es persons, es people. ¿Ok? Es un irregular. A jacket, ¿sí? Una sola. A bottle of water, una sola, un solo bote de agua. Oraciones afirmativas. Veamos primero lo que es el sujeto, luego el verbo, luego el a y el an, solamente si es uno, ¿sí? Y el complemento. I have a computer. Yo tengo una computadora. I have. Yo tengo. I have a computer. ¿Sí? Dice ahí, I have computers. Yo tengo computadoras. Ese es en plural. Ahí ya no ponemos el a ni el an. Una porque pues no van en la regla gramatical y otra porque estamos hablando en plural. Practice dice, I have an octopus. You have elephants. I have a girlfriend. We have jackets. They have a bottle of water. ¿Sí? Utilizando el have, nosotros podemos hacer oraciones. Por ejemplo, la primera, I have, ¿sí? Porque es con el I. O en este caso, aquí le está pidiendo el you en la número 1. You have pets. Tú tienes mascotas, ¿sí? I have snake. Snake es una sola. I have a snake, ¿sí? Una serpiente. En el siguiente, oranges. Ahí no puede ser an, porque acuérdense que el an es solamente uno y aquí estamos con oranges, es plural. Entonces es we have, con el we have oranges. ¿Ok? Nosotros tenemos naranja. ¿Ok? Permítanme tantito. Bien, ahí seguimos. Luego tenemos esta parte que es negative. ¿Sí? En los negativos estaremos utilizando el paquete negativo do not. ¿Sí? Se le va a llamar así como paquete negativo, do not, que es la forma de decir que no estamos teniendo o no estamos haciendo algo. En este caso es la oración afirmativa, sería I have a car. Yo tengo un carro. Si yo quiero decir yo no tengo un carro, utilizamos ese paquete negativo y decimos I do not have a car. Yo no tengo un carro. You do not have dogs. Tú no tienes perros. Ahí estamos con este singular, con car y con el plural, con dogs. ¿Cuál es la estructura? Perdón. ¿Cuál es la estructura que debemos aprender? El sujeto, la persona a la que estamos hablando, el paquete negativo do not, ¿sí? El verbo y el an y el a, solamente si es singular, acuérdense que si es uno, y el complemento. Vienen aquí unos ejemplos. ¿Sí? Dice, escribe frases negativas usando el verbo have con la siguiente lista. You sería you do not
have a wallet. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es you, ese es lo que nos está pidiendo aquí, el you. Luego el do not, porque vamos a hacerlo negativo con el paquete negativo. Luego el verbo have y luego a wallet, una cartera. ¿Sí? Siguiente es snake. I do not have a snake. Yo no tengo una serpiente. Y aquí están los ejemplos que vimos ahorita en positivo, están en negativo. I do not have an octopus. You do not have elephants. I do not have a girlfriend. We do not have jackets. They do not have a bottle of water. Ellos no tienen un bote de agua, ¿sí? Luego tenemos la forma de pregunta. Dijimos que siempre que tengamos una pregunta, el auxiliar va a ir al principio. ¿Cuál es el auxiliar? Pues el que usamos en lo que es el verbo do. En este caso, el auxiliar do. Y ponemos el have. ¿Sí? Siempre que tengamos un auxiliar o siempre que aparezca un auxiliar, los verbos que utilicemos siempre, siempre, siempre van a pasar a su forma base. En este caso, el verbo es have, ¿sí? Todas las preguntas iniciarán con do. Do you have a car? ¿Tienes un carro? ¿Qué significa el do al principio de las oraciones? Nada, solo significa que es una pregunta, ¿sí? Es como poner al principio el signo de interrogación, pero acuérdense que en inglés no se pone al principio, entonces ese auxiliar nos va a hacer ese trabajo, ¿sí? En este caso una oración en español. Do they have classes? ¿Sí? Dice, ¿tienen ellos clases? ¿Cuál es la estructura de los interrogativos que hay que aprenderse para hacer oraciones? Primero, el auxiliar, en este caso es do. Luego el sujeto, la persona de la que se está hablando. El verbo más el a o el an, siempre y cuando sea singular. El complemento y no hay que olvidar the question mark. ¿Ok? Y tenemos ahí lo que es la práctica y tenemos los ejemplos. Por ejemplo, en el primero utilizando el you, ¿sí? Primero es do. Do you have, ¿sí? Do you have a wallet, una cartera? Do you have a wallet? O en el segundo que vimos en la anterior, ¿sí? Es do I have a snake? ¿Tengo una serpiente? ¿Sí? Luego dice ahí los ejemplos. Do I have an octopus? Do you have elephants? Do I have a girlfriend? Do we have jackets? Do they have a bottle of water? ¿Se fijan cómo cambia? El auxiliar siempre va al principio. ¿Ok? Nada más en las interrogativas y en las negativas se utiliza lo que es el do. ¿Ok? En las afirmativas, pues no, porque ahí ya estamos afirmando las cosas y no necesitamos ningún auxiliar. Luego tenemos ahí, dice, la tercera persona singular modifica los verbos de la siguiente manera. En la forma afirmativa vamos a hablar del he, del she y del it. You have a pencil. Si se fijan con el you, con el they y con el I, ¿sí? Utilizamos el have. Pero con el he, con el she y con el it, dijimos que have y has significaban lo mismo, solamente que con esa tercera persona el verbo va a cambiar. Es he has a pencil, él tiene un lápiz. ¿Sí? En negativo, you do not have a pencil, ¿sí? Tú no tienes un lápiz. She does not have a pencil. Those, con el he, con el she y con el it, se va a utilizar el those. Dice ahí, ella no tiene un lápiz. Luego, do you have a pencil? Do you, con el you, acuérdense que se va a utilizar el do. Do you have a pencil? ¿Tienes un lápiz? Does it have a pencil? ¿Tiene eso un lápiz? ¿O tiene eso? Por eso puede ser una lapicera, puede ser una cajita de lápices. Does it have a pencil? La tercera persona transforma al verbo principal en oración afirmativa. I have a cat. She has a cat. They have a ball. It has a balloon. ¿Ok?
En la primera persona, el singular es I. En plural es we. Second person, you. En plural, you. Third person, he, she, and it. Plural, they. Les explicaba que si se fijan en el singular lo podemos ver. Primera persona, yo. ¿Sí? Segunda persona, tú. Es segunda porque somos yo y tú. Tercera persona es yo y él, ella y esto. Esta es la tercera persona, ¿sí? En singular. En plural, aquí hablamos en primera persona, es we, nosotros, o sea, me incluye a mí y a alguien, a algunos más, nosotros. Es plural. Luego, second person, ustedes, ¿sí? Ya no me incluye a mí, ahora son ustedes dos nada más, ustedes tres en adelante. Es plural. Y en la tercera persona, they, ellos, los que están más allá. ¿Ok? Para entenderlo un poquito mejor. Entonces, la primera persona, I, la segunda persona, you, la tercera persona, he, she, and it. Y en plural, el we, el you, el they y el you de ustedes. ¿Ok? Dice, escriba have o has según lo requiera. Aquí es she has, ¿sí? A backpack. Él tiene una mochila. He has homework. Él tiene tarea. They have, ¿sí? Ahí es have, porque con they se utiliza have, a ball of bowling, una bola de bolos. Y ahí lo practican ustedes. For example, dice, I have an octopus. He has elephants. I have a girlfriend. She has friends. They have a bottle of water. ¿Ok? La tercera persona modifica nuestro verbo auxiliar en oraciones negativas, ¿sí? Aquí vimos como, por ejemplo, les dije el do you, ¿verdad? O el you do not, etcétera. Bueno, aquí con el she vamos a utilizar el does. Con el he, el does. Y con el it, el does. En este caso dice do not, does not. You do not have classes. Tú no tienes clases. She does not have classes. Ella no tiene clases. Does not, porque el does se utiliza con el he, con el she y con el it. I do not have a tiger. ¿Sí? Yo no tengo un tigre. He does not have a tiger. Él no tiene un tigre. Does not. ¿Por qué? Porque es he. Y como en el de arriba es I, pues es I do not. ¿Ok? Hay que aprenderse las reglitas. Práctica. He, she, on it con does not. She does not a backpack. He does not he does not homework. Él no tiene tarea. They have not a ball of bowling. Él no tiene una bola de bolos. ¿Sí? Y vienen los ejemplos. I do not have an octopus. He does not have elephants. I do not have a girlfriend. She does not have friends. They do not have a bottle of water. La tercera persona modifica nuestro verbo auxiliar en oraciones interrogativas. Es lo mismo. Si estamos utilizando el I, el you, el they y el we, es do. Y siempre va al principio porque con las oraciones interrogativas el auxiliar siempre va a ir al inicio. Si es she, he o it, entonces ponemos those. Do you have a boyfriend? Does she have a boyfriend? Do they have video games? ¿Sí? Dice, ellos tienen videojuegos. Does he have video games? ¿Tiene él videojuegos? ¿Sí? Entonces, ahí tenemos que checar cuando es he, she o it, el auxiliar cambia. ¿Ok? En el caso del do, cambia por el does. ¿Ok? Y en el caso del have, cambia al has. ¿Sí? Dice, escribe la estructura interrogativa. Pues aquí vienen do you es, does he have homework? ¿Sí? Dice, él tiene tarea. Y vienen aquí los ejemplos. Do I have an octopus? Does he have elephants? Do you have a girlfriend? Does she have friends? Do they have a bottle of water? ¿Qué es lo que le falta ahí? Les decía en la clase y me dijeron correctamente. Obviamente aquí en la parte final les falta la question mark para hacerlo pregunta. Pero como me di cuenta también, o sea, aquí sí estuvo el error.
Pero ¿cómo me di cuenta que eran preguntas? Porque con las preguntas el auxiliar siempre va al inicio. Ahí me doy cuenta que son preguntas. Y si alguien tiene que recibir la tercera persona en afirmativos, la recibe el verbo principal have y se convierte en has. En la pregunta y el valor y el negativo, el que cambia pues es el verbo auxiliar, que viene siendo do o those. ¿Ok? Entonces dice, recapitulando, verbos auxiliares y los verbos principales. Los auxiliares es el do y el those. Los principales son estos que están aquí y van en su forma base, porque siempre que haya un auxiliar, el verbo va a pasar a su forma base. Do you have a house? ¿Sí? Dice, ¿tienes casa o tienes una casa? Does she have a house? Que es lo que les decía. Dice, ¿tiene ella una casa? Pero ¿qué pasa aquí? Porque no es has, ¿ok? Porque ya hay un auxiliar haciendo el trabajo de ese verbo. Entonces, cuando tenemos un auxiliar, ¿sí? Siempre el verbo va a pasar en su forma base. Does she have a house? I have a house. She has a house. En afirmativo. Y en negativo, I do not have a house. She does not have a house. A pesar de que es con she, como ya tenemos el auxiliar, siempre que el auxiliar esté, el verbo pasa a su forma base. She does not have a house. Ella no tiene una casa. Luego dice aquí, contesta las siguientes preguntas que les comentaba que en las actividades tenemos que poner la afirmativa, tenemos que poner la negativa. Aquí viene un ejemplo. Does she have a boyfriend? Sí, esa es la forma de pregunta. Vamos a ponerlo en forma afirmativa y vamos a ponerla en la forma negativa. Yes, she has a boyfriend. Sí, ella tiene un novio. No, she does not have a boyfriend. No, ella no tiene un novio. Y así lo vamos a hacer con las 4 que están aquí. ¿Sí? Do you have a dog? Yes, I have a dog. ¿Sí? No,